Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A veces el mal no se esconde en las sombras. Camina entre nosotros, disfrazado de vecino, amigo o incluso de autoridad. En un pequeño y tranquilo pueblo de Ohio, donde todos se conocen por su nombre y cada rostro es familiar, ocurrió un crimen que estremeció a toda la comunidad. Una joven desapareció sin dejar rastro, y detrás de esa desaparición se escondía una mente fría, calculadora y capaz de jugar con el dolor ajeno como si fuera un pasatiempo. Un secuestrador sin piedad, una investigación llena de pistas falsas y un perfil criminal que revelaría una verdad escalofriante. Hoy te contaré la historia de Debra Sue Vine, una víctima cuya voz fue silenciada, pero cuyo caso se niega a quedar en el olvido. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y prepárate para conocer uno de los casos más inquietantes que enfrentó el FBI en los años 80. Esto es Crímenes Nocturnos. Los perfiles psicológicos por sí solos no son suficientes para atrapar a un asesino. La persistencia, la colaboración ciudadana y, en ocasiones, una dosis de suerte son esenciales, como afirmaba Robert Hessler, exagente del FBI y uno de los pioneros en el análisis de conducta criminal. Cada asesinato tiene una raíz más profunda de lo que solemos imaginar. A veces, un detonante puede parecer trivial: una ruptura sentimental, la pérdida de un empleo o un conflicto personal. Pero para un individuo cuya mente ha sido moldeada por la frustración, el aislamiento o la violencia, ese evento se convierte en el punto de quiebre. Es entonces cuando el pensamiento oscuro y destructivo cruza una línea sin retorno. Estudiar el origen de estos delincuentes violentos nos obliga a mirar de frente los aspectos más sombríos de la mente humana. También nos confronta con las grietas éticas y morales de una sociedad que, con demasiada frecuencia, no logra contener o prevenir estos actos. Hoy exploraremos la historia de un hombre que dedicó su vida a enfrentar el horror que suele aparecer en titulares sangrientos, pero que empieza mucho antes, en rincones ocultos de la mente. Así que, si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y activa las notificaciones, porque lo que estás por descubrir no te dejará indiferente. A finales de febrero de 1980, dos agentes del FBI, Dick Wren y George Steinbach, trabajaban en un caso de secuestro en la pequeña localidad de Genoa, Ohio. Lo que parecía una desaparición más se transformó rápidamente en una pesadilla. Junto con la policía local, los agentes iniciaron una investigación en la que el secuestrador parecía disfrutar del juego macabro. Dejaba pistas, llamaba con amenazas y compartía mapas. Pero de la víctima, ni rastro. Los agentes pronto se dieron cuenta de que necesitaban reforzar su estrategia, o la investigación terminaría en un callejón sin salida. Fue entonces cuando la oficina del FBI en Cleveland decidió contactar a Robert Hessler, retirado del campo activo, pero considerado una eminencia en elaboración de perfiles criminales. Hessler daba clases en una universidad cercana y aceptó reunirse con los investigadores. Cuando los tres se sentaron a analizar las pistas, la primera frase de Hessler fue una sentencia fría y certera: «La chica ya está muerta». Según su análisis, el perpetrador no solo jugaba con ellos, sino que los estaba guiando hacia un punto muerto. Quería ganar tiempo y alimentar su sentido de poder. Está intentando llevarlos a un lugar donde jamás encontrarán a la víctima, concluyó Hessler. Ante esa cruda realidad, los agentes supieron que necesitarían más que intuición para resolver el caso. El perfil psicológico era solo el inicio. La partida apenas comenzaba. En esa época, Genoa era una ciudad tranquila,
con apenas 2.000 habitantes. Un crimen así era impensable. Pero el mal, como tantas veces, se había instalado silenciosamente entre ellos. A pesar de que Génova es una comunidad pequeña donde prácticamente todos se conocen, eso no evitó que se convirtiera en el escenario de un crimen profundamente perturbador. En 2020, la población del lugar apenas alcanzaba los 2.080 habitantes, y esa cercanía entre vecinos no era distinta en la época en que ocurrieron los hechos que estás a punto de conocer. Debra Sue Vine, de 19 años, desapareció un día mientras regresaba de una caminata con una amiga. Aunque algunas fuentes sugieren que esta amiga era su pareja sentimental, esta versión no ha sido confirmada por evidencia sólida. Lo que sí era cierto es que Debra amaba recorrer las calles de Génova, algo que muchos notaban fácilmente. Éramos muy unidas, era como mi hermana mayor. Yo no tenía hermanas y ella llenaba ese espacio. Solíamos andar en bicicleta por todo Génova, recogiendo flores y divirtiéndonos, declaró Kim Tobias, prima de Debra. El secuestro causó un gran impacto, no solo por su naturaleza trágica, sino porque el padre de Debra, Dennis Sue, era vicepresidente del banco local. Esto alimentó la sospecha entre los residentes de que el crimen podía tener motivaciones personales o económicas. La mañana siguiente a la desaparición, el jefe de policía de Génova, Gary Truman, recibió una llamada que marcó un antes y un después en el caso. Los padres de Debra denunciaron haber recibido una llamada en la que el secuestrador exigía $80,000 a cambio de su liberación, amenazando con no devolverla con vida si no cumplían. Ese mismo día se reportó una segunda llamada con una exigencia menor: $50,000. Las diferencias no solo eran monetarias. En esta segunda comunicación, el acento del interlocutor fue identificado como de origen mexicano, mientras que en la primera, el padre de Debra aseguró que parecía provenir del sur de Estados Unidos. Ninguna de las llamadas permitió a los padres escuchar la voz de Debra, lo que incrementó la tensión. Fue entonces cuando el jefe de policía se reunió con sus agentes y decidieron solicitar asistencia del FBI. Al llegar a la comisaría local, los agentes federales Dick Rain y George Steinbach se pusieron al tanto de la investigación. Descubrieron que el secuestrador había dejado instrucciones en distintos puntos del noroeste de Ohio para que Dennis dejara el dinero. Pero cada vez que cumplía con lo solicitado, el criminal cambiaba de lugar. Los audios de las llamadas fueron enviados al doctor Murray Miron, un experto en análisis lingüístico del FBI y profesor en la Universidad de Syracuse, Nueva York. Mientras tanto, la investigación tomó un giro aún más macabro. 3 días después, algunas prendas de Debra fueron encontradas a 4 kilómetros del lugar de su desaparición. Al día siguiente, se hallaron más artículos de ropa, esta vez acompañados por un mapa dibujado a mano, arrugado y trazado sobre una hoja de papel escolar. Los investigadores creían que el mapa guiaba intencionalmente hacia el cadáver de la joven. Siguieron la ruta señalada y llegaron a un paso de río donde solo encontraron huellas de neumáticos y marcas que sugerían que un cuerpo había sido arrastrado. Los perros rastreadores se mostraron alterados en el lugar, lo que reforzó la hipótesis de que ahí pudo haber sido abandonado el cuerpo. Mientras la búsqueda se intensificaba en el río, se instaló una grabadora en la casa de los padres de Debra para captar cualquier nueva llamada. Aunque los avances eran prometedores, Rain y Steinbach decidieron contactar a un antiguo colega que se encontraba en la región, el respetado exagente Robert Hessler. La policía local esperaba ansiosa su análisis. Cuando Robert estudió el mapa, las prendas y las comunicaciones del secuestrador, no tardó en compartir una conclusión sombría. Todas esas pistas habían sido sembradas para despistar.
Según su experiencia, era altamente probable que Debra hubiera sido secuestrada, agredida sexualmente y asesinada poco después del ataque. Hessler opinó que el crimen no había sido planeado, sino que surgió como una oportunidad repentina, y que la muerte fue el trágico resultado de una situación que se salió de control. A partir de ahí, el exagente hizo lo que mejor sabía hacer: construir un perfil psicológico del autor. En su informe, describió al responsable como un hombre blanco, de entre 20 y 30 años, con complexión atlética y comportamiento dominante. Señaló que el agresor probablemente usaba su físico para compensar inseguridades profundas, lo que se reflejaba en su gusto por autos deportivos y botas de vaquero. En resumen, un macho alfa en decadencia. Hessler creía que el detonante pudo haber sido un conflicto con su pareja. El juego de pistas falsas y llamadas de rescate mostraban un conocimiento avanzado de los procedimientos policiales, lo que sugería que el autor tenía antecedentes penales o alguna conexión con fuerzas de seguridad, como policía, detective o guardia de seguridad. También mencionó que, seguramente, el sospechoso llevaba al menos 6 meses desempleado, y que eso, sumado a la posible pérdida de su pareja, encendió una espiral de frustración y rabia que culminó en el crimen. La furia contenida de este hombre era tal que bastaría una crisis personal para que volviera a meterse en problemas, escribió Hessler en su libro Mindhunter Profile. Incluso se atrevió a hacer una suposición sobre el tipo de auto que conducía: un sedán oscuro, posiblemente equipado con accesorios similares a los usados por la policía. En los años 70 y 80, una característica inquietante se repitió entre varios asesinos: su necesidad de aparentar autoridad. Casos como el de Wayne Williams, vinculado a los asesinatos de los niños de Atlanta, ilustran este patrón. Williams conducía un sedán equipado con una radio policial, y como explica el exagente del FBI Robert Hessler en su libro, muchos homicidas disfrutan adoptando roles de poder para mantener el control sobre sus víctimas y su entorno. Este tipo de perfil ayudó a los investigadores a enfocar su búsqueda de manera más efectiva. Gracias a la cooperación entre las autoridades y el trabajo conjunto de los equipos, 2 nombres comenzaron a destacar como posibles responsables. Parecía que la resolución del caso estaba al alcance, pero aún debían actuar con extrema cautela. Aunque todo apuntaba a que Debra había sido asesinada, las autoridades no podían asumirlo completamente sin pruebas concluyentes. La familia, por su parte, se aferraba a la esperanza como única certeza. El primer sospechoso fue un hombre de 32 años que había sido despedido de la policía por mantener una relación inapropiada con una menor de edad. Curiosamente, él mismo se mostró interesado en la investigación y cooperó con las autoridades. Fue sometido a una prueba de polígrafo en la oficina del FBI en Cleveland, la cual pasó exitosamente. Luego de verificar su coartada, fue descartado como sospechoso. El segundo sospechoso, en cambio, encajaba perfectamente con el perfil elaborado por Robert. Su nombre era Jack Gall, un hombre de 33 años que vivía en una gran propiedad con varias cabañas junto a un lago en Michigan, la cual compartía con su exesposa. Había perdido recientemente su trabajo como guardia ferroviario y contaba con antecedentes por robo. Además, su vehículo, un Monte Carlo sedán, estaba equipado con una radio policial. La policía comenzó a seguirlo discretamente durante semanas. Fue entonces cuando el padre de Debra recibió otra llamada de un hombre con acento mexicano en la que se daban nuevas instrucciones para entregar el rescate. Uno de los agentes locales, al escuchar la grabación, reconoció la voz. Dijo que era similar a la de Jack
quien solía contar chistes imitando ese tipo de acento. El 10 de abril de 1980, las autoridades rastrearon la llamada hasta un teléfono público ubicado frente a unos grandes almacenes Woco, no muy lejos de Génova. Se organizó un operativo de vigilancia en la zona con la esperanza de que el secuestrador regresara. La tarde siguiente, Jack Gall fue visto usando ese mismo teléfono público. Justo en ese momento, los padres de Debra recibieron otra llamada. La voz les dijo: «Será esta noche». El equipo logró tomar varias fotografías de Jack usando guantes mientras manipulaba el teléfono. A pesar de la evidencia, las autoridades optaron por no arrestarlo de inmediato. Querían agotar la posibilidad, aunque remota, de que aún pudiera devolver con vida a la joven. Horas después, los padres de Debra recibieron otra llamada con instrucciones precisas. Debían dejar la maleta con el dinero frente a los almacenes Woco, exactamente donde Jack había estado. Allí, el padre encontraría una nota con nuevas instrucciones que supuestamente había sido dejada durante la llamada anterior. Siguiendo esas pistas, la policía fue guiada por una cadena de teléfonos públicos hasta llegar a un lugar remoto donde se debía dejar la suma del rescate. En el sitio había una cuerda con un tornillo al final, pensada para sujetar la caja con el dinero. Todo este retorcido juego fue supervisado desde el aire y con decenas de agentes que cambiaban de vehículos constantemente para evitar ser detectados. Según Robert Hessler, este complicado plan de movimientos tenía como objetivo crear la ilusión de que el criminal no estaba en casa, sino ejecutando las llamadas en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, Robert también explicó que esa estrategia era ineficaz. La primera llamada, que condujo al padre al teléfono público, bien pudo haberse realizado desde el hogar del sospechoso, invalidando su coartada. Cuando el operativo concluyó y Jack Gall no apareció con Debra, las autoridades decidieron que era momento de actuar. Fue arrestado esa misma noche bajo cargos de extorsión. La noche del 11 de abril de 1980, Jack Gall fue formalmente acusado y detenido por el delito de extorsión. Aquel día marcó un avance importante en la investigación, pero al mismo tiempo dejó una amarga sensación de incertidumbre. El paradero de Debra Sue Vine seguía siendo un misterio, y sin el hallazgo de su cuerpo, presentar una acusación sólida por asesinato era prácticamente imposible. Con Jack tras las rejas por el único delito que podían comprobarle, los equipos de búsqueda continuaron sin descanso. La frustración aumentaba, y aunque se había detenido al principal sospechoso, las autoridades sabían que aún faltaba una pieza crucial en el rompecabezas: la verdad absoluta. Tras concluir su participación en el caso, el agente Robert Hessler regresó a su vida cotidiana. Sin embargo, tiempo después, recibiría una llamada inesperada. El jefe de policía de Génova, Gary Truman, lo contactó para agradecerle personalmente. En su mensaje, reconoció que, sin la intervención de Robert, el caso probablemente habría quedado en el olvido. El perfil criminal que elaboró y los recursos del FBI habían sido determinantes para encaminar la investigación. Un mes más tarde, los habitantes de Génova recibieron una noticia que estremeció a toda la comunidad. El miércoles 15 de mayo de 1980, el periódico Akron Beacon reveló que el cuerpo de Debra Sue Vine había sido encontrado. Su cadáver yacía en un área boscosa, completamente aislada, detrás del cementerio Woodville, en el condado de Sandusky. El descubrimiento puso fin a semanas de agonía, aunque también trajo una nueva ola de tristeza y preguntas sin respuesta. La identidad de Debra fue confirmada a través de registros dentales. Estaba envuelta en una manta eléctrica,
y aunque los investigadores creyeron que podía ser uno de los objetos robados por Jack Gall en Michigan, no lograron vincularlo de forma concluyente. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que impidió que se determinara con exactitud la causa de muerte. Aún así, el fiscal adjunto del condado de Ottawa, Alfred Cooper, compartió una observación que no dejó lugar a dudas sobre el sufrimiento que padeció la joven. Sus muñecas y tobillos mostraban marcas evidentes de haber estado atada. Para él, eso indicaba que Debra fue retenida contra su voluntad antes de morir. Aunque la escena confirmaba las sospechas más oscuras, la investigación quedó oficialmente cerrada. No se hallaron pruebas físicas suficientes que vincularan de manera directa a Jack Gall con el asesinato, por lo que el crimen quedó sin resolver, al menos en papel. A pesar de no ser declarado culpable por el asesinato, Jack fue sentenciado a una condena de entre 3 y 10 años en el correccional de Marion por el delito de extorsión. Tiempo después, se registró un intento de fuga por parte de Gall, acompañado de otros 2 reclusos, lo que agravó su situación legal. Sin embargo, los detalles sobre este intento y el destino posterior de Jack permanecen ocultos en la bruma de los archivos no investigados. Hasta el día de hoy se desconoce qué fue de él una vez que cumplió su condena. Décadas más tarde, el caso volvió a cobrar relevancia gracias a una cadena local de televisión. En 2021, WTVG, una estación de Ohio, solicitó públicamente que el expediente fuera reabierto. Gracias a los avances en tecnología forense, la esperanza renació. Las autoridades de los condados de Sandusky y Ottawa podrían utilizar nuevas técnicas de análisis de ADN para esclarecer definitivamente el crimen. Debra merece justicia. Han pasado 41 años desde que alguien escapó impune, y eso es demasiado tiempo, declaró Kim Tobias, prima de la víctima. Aquel invierno de 1980, Kim vio a Debra por última vez. La recuerda con una sonrisa radiante, sin imaginar que aquel instante sería el último. A pesar de todos los indicios, Jack Gall nunca fue condenado por el asesinato de Debra. Su nombre quedó como una sombra en el expediente, una figura marcada por la sospecha, pero nunca por una sentencia. Casos como este nos recuerdan una verdad incómoda. Atrapar a un asesino rara vez es tan claro o satisfactorio como quisiéramos. A veces, la justicia no llega como esperamos, y debemos conformarnos con saber lo que realmente ocurrió, aunque la ley no pueda hacerlo oficial. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este caso te dejó pensando, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Comparte este video con alguien que también se atreva a mirar de frente a la oscuridad. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta si quieres que sigamos trayendo más relatos como este. Porque en el mundo del crimen, el silencio nunca es inocente. Hasta la próxima y cuídate.